buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la charla sobre Yalta y Potsdam dentro del ciclo de tratados que cambiaron la historia. Yalta y Potsdam no son precisamente tratados, sino conferencias que son las que van a poner fin y van a generar un nuevo orden o desorden internacional a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar con una idea que es la del síndrome de 1941. Los inicios de la Segunda Guerra Mundial supusieron un avance prácticamente fulminante de Alemania, y el péndulo hace de que prácticamente en muy pocos meses Alemania se adueñe de media Europa. Las tropas del ejército nazi van a desfilar por el Arco del Triunfo, lo que no lograron hacer durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1941 suceden dos hechos que cambian, yo diría, el péndulo de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo anuncian el fin, o mejor dicho, el orden o nuevo orden que va a surgir tras la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos en junio de 1941 la llamada Operación Barbarroja, mediante la cual la Alemania nazi rompe el tratado Ribbentrop-Molotov, en el cual Alemania y la Unión Soviética tenían un pacto de no agresión. Ese pacto de alguna manera había generado también el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia, ya que Polonia va a ser repartida precisamente por la Alemania nazi y la Unión Soviética. La Operación Barbarroja supone el cambio del péndulo de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente porque el ejército nazi debe dividirse en dos: el frente occidental y el frente oriental. Y con ello comienza el fin, yo diría, del Tercer Reich, particularmente tras el desastre de la batalla de Stalingrado, desastre para la Alemania nazi, porque va a ser la primera derrota importante en tierra. El 7 de diciembre de ese año 41 es el ataque sorpresivo de la flota japonesa a la base norteamericana en el Pacífico, en las Islas Hawái, a la base de Pearl Harbor. Eso supone la incorporación de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Vemos entonces que en 1941 es cuando la Unión Soviética y cuando los Estados Unidos se incorporan a la Segunda Guerra Mundial. Y se incorporan a la Segunda Guerra Mundial cambiando por completo, yo diría, el escenario de la Segunda Guerra Mundial y cambiando el péndulo de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, la división del ejército nazi, la incorporación de la Unión Soviética y de los Estados Unidos al mismo bando, al bando de los aliados, supone un inicio ya de un desequilibrio que la Alemania nazi con el tiempo no puede o no va a ser capaz de enfrentar. Esta intervención de los Estados Unidos va a ser también decisiva no solo para el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino también para el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Las dos potencias, yo diría vencedoras, más bien superpotencias, son precisamente estas que en 1941 se incorporan a la Segunda Guerra Mundial. Piensen de que la Segunda Guerra Mundial había comenzado en septiembre de 1939, es decir, casi 2 años antes. La intervención tardía de estas dos superpotencias extraeuropeas, en cierta medida con algún vínculo con Europa. Los Estados Unidos son hijos de Inglaterra y Rusia tiene precisamente también un pie en Europa, otro en Asia, supone la constatación de un hecho histórico tremendamente trascendente. Europa pierde, yo diría, el predominio, la hegemonía sobre el mundo. Una hegemonía que había tenido desde hacía casi 3000 años. Esa hegemonía la pierde con las dos guerras mundiales. Se anuncia con la Primera Guerra Mundial y se confirma
con la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales tienen como principal escenario el suelo europeo y las potencias europeas quedan debilitadas precisamente tras el resultado de las dos guerras mundiales y particularmente de la segunda, en donde emergen dos superpotencias que ya van a ser indiscutibles y que incluso la Europa unida posteriormente a través del proceso de integración de la Unión Europea van a ser capaces de hacerle el peso a estas dos superpotencias extraeuropeas que suponen por lo tanto un nuevo orden. El balance de la Segunda Guerra Mundial es horroroso. En otras conferencias creo habérselos comentado, el siglo XX es probablemente el siglo más horroroso de la historia, con dos guerras mundiales en las cuales millones y decenas de millones de víctimas arrasan prácticamente con generaciones de juventud, principalmente europea. Pero es la constatación del desplome, yo diría también vital de Europa, que hoy está convertida en un continente sin duda maravilloso, un museo abierto, opulento, pero evidentemente sin mayor relevancia dentro del orden internacional, o mejor dicho, con una relevancia secundaria, en ningún caso principal, como había sido antes con el imperio griego, romano, el dominio español, francés o británico en distintos momentos. Lo que quiero decir es que es precisamente ahora cuando ese dominio europeo cede frente a la presencia de esas dos superpotencias. Las dos fotografías no son casualidad. Las seleccioné porque de alguna manera nos muestran ese nuevo escenario. Por un lado, en el Reichstag la bandera nazi se baja y la que se sube es precisamente la bandera roja, la bandera soviética. Y por otro lado, en el Pacífico vemos precisamente también una acción, yo diría más bien de propaganda, en donde los Marines norteamericanos también elevan su bandera, demostrando también su superioridad en el frente del Pacífico y particularmente ante Japón. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más extenso y destructivo de la historia. 60 países se vieron involucrados en los 5 continentes. De ellos, 24 países van a ser invadidos y 800 millones de personas sufren las consecuencias directas de la guerra, con ocupación, guerra en las ciudades, bombardeos. Más de 70 millones de víctimas, con un alto porcentaje, más de la mitad de los muertos van a ser población civil, producto de bombardeos masivos, que en la Primera Guerra Mundial, está el cañón, la Gran Berta, que permite algunos cañonazos, es decir, a través de varios kilómetros, pero los aviones eran incapaces de llevar gran cargamento de bombas, llevaban algunas, pero muy pocas. En la Segunda Guerra Mundial el asunto es diferente. Los resultados más evidentes, la derrota de Europa y la superioridad incontrastable de dos superpotencias, como digo, extraeuropeas. Adolfo Hitler es el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial y es al mismo tiempo el que mantuvo como aliados a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Derrotado el enemigo común, van a surgir naturalmente las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero fíjense lo que escribe aquí Adolfo Hitler a Martin Bormann en 1945, el 2 de abril de 1945. La rendición alemana es en mayo, es decir, al mes siguiente, es decir, poco antes de no firmar la derrota, porque no la firma, muere en el búnker en Berlín. Entre la derrota del Reich, le escribe a su colaborador, y el auge de los movimientos nacionalistas en Asia, África y quizás también en Sudamérica, habrá solo dos potencias en el mundo que puedan enfrentarse mutuamente sobre la base de una igualdad de fuerzas:
los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las leyes de la historia dictan que esos dos colosos pondrán a prueba su fortaleza, ya sea militarmente, ya sea solo económica o ideológicamente. Hitler estaba lleno de defectos, pero sin duda también tenía una percepción de la política mundial, y a un mes del colapso definitivo del Tercer Reich es capaz también de ver efectivamente y anunciar de alguna manera ese futuro y ese porvenir en donde dos superpotencias van a ser las principales controladoras del nuevo orden internacional. Estas conferencias de Yalta y Potsdam tienen algunos antecedentes en la conferencia, primero en una reunión, yo diría, entre Churchill y Roosevelt en 1941, en donde ya comienzan a soñar con el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de que los Estados Unidos se incorporaran definitivamente a esa guerra en diciembre del año 41. Luego hubo conferencias en Casablanca, en el Cairo, durante la guerra, precisamente para organizar principalmente el desembarco de Normandía. Pero las dos conferencias que en el Cairo, Casablanca, y luego también otra en Teherán, en donde es la primera en la cual José Stalin también participa, proponiendo también un nuevo orden internacional. La conferencia de Yalta y las de Potsdam son, sin embargo, las dos cruciales que ponen fin a la Segunda Guerra Mundial o pretenden ordenar esa Segunda Guerra Mundial. Es interesante los protagonistas, porque esos protagonistas marcan también con su sello particular las dos conferencias. La primera es en Yalta en febrero del 45, poco antes del colapso definitivo del Tercer Reich, pero en donde ya el péndulo estaba francamente inclinado hacia el bando de los aliados. El lugar tampoco es casualidad. La península de Crimea, donde está la ciudad de Yalta, es un sitio geopolítico estratégico para la Unión Soviética y lo ha sido para Rusia hasta el día de hoy. De hecho, hace unos pocos años, una de las primeras manifestaciones de intervención política en el nuevo orden internacional de la Rusia de Putin supuso precisamente la incorporación o la anexión de Yalta y de la península de Crimea al territorio ruso. La fotografía nos muestra precisamente los tres principales protagonistas de esta conferencia de Yalta. Pero antes decirles por qué es importante para Rusia la península de Crimea. Los puertos principales rusos, tanto en el Mar del Norte, en el Ártico y posteriormente también en el Pacífico Norte, se congelan durante varios meses al año. Vladivostok, entre otros, por ejemplo. Por lo tanto, la flota rusa necesita puertos de aguas tibias que le permitan su movilidad durante todo el año. Y ello se logra a través del Mar Muerto, en la península de Crimea, en Yalta, y de allí a través del estrecho de los Dardanelos salir y conectarse con el Mediterráneo. De ahí yo diría, posición geográfica relevante de Yalta, que no es una casualidad. Aquí tenemos a Winston Churchill, de quien hablamos hace algunas semanas, Franklin Delano Roosevelt y José Stalin. Churchill está en un momento, yo diría, en donde de gran popularidad, pero de gran popularidad que no le permite ser reelegido en las elecciones de 1945 en Inglaterra. En otras palabras, los británicos estaban muy contentos y orgullosos y agradecidos del liderazgo de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, pero no lo querían probablemente para tiempos de paz. Por otro lado, vemos a Franklin Delano Roosevelt ya con una avanzada edad,
y con una avanzada enfermedad que lo lleva precisamente a la muerte un par de meses después. Lo que quiero decir es que estos no van a ser los mismos protagonistas de la conferencia posterior de Potsdam. El único que se va a repetir el plato es José Stalin, que yo me atrevería a decir que es el que mejor rédito saca de esa Segunda Guerra Mundial. Es el que tiene, por otro lado, muy claro qué es lo que quiere, y su presencia en ambas conferencias permite, yo diría, imponer de algún modo también sus puntos de vista. En la conferencia de Yalta se decide dividir los territorios de Alemania, en la medida en que se logre la victoria, en 4 zonas de ocupación: la rusa, la norteamericana, británica y francesa, que se sube rápidamente al carro de la victoria. Se juzgarán también los crímenes de guerra por un tribunal internacional, y aquí está el origen precisamente del tribunal de Nuremberg, que posteriormente va a hacer que los crímenes de guerra del Tercer Reich sean juzgados por los vencedores, cosa inaudita también en ningún conflicto, es decir, que los vencedores juzguen a los vencidos. Y aquí, sin duda, los alemanes tenían merecimientos para ser juzgados, pero el drama es que entre sus jueces van a estar aquellos mismos rusos que habían juzgado a media Rusia durante las purgas de los años 30 de Stalin. Por lo tanto, era y fue un asunto complejo. Por otro lado, los acuerdos suponen también que Polonia se extiende sobre todo hacia el oeste a través de incorporar territorios ocupados por Alemania, pero cede parte de su territorio del este también a la Unión Soviética, sobre todo territorios que hoy conforman parte de Ucrania y de Lituania. Se decide crear la Organización de Naciones Unidas. Esto tiene como antecedente la Conferencia de San Francisco del mismo año 45, en donde se busca replicar mejorada la Sociedad de las Naciones, que había fracasado precisamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Busca ser una asamblea de carácter internacional, y aquí hay 2 criterios que buscan, por así decirlo, ponerse de acuerdo. Por un lado, el que todas las naciones tuviesen una participación y una cierta igualdad en esa asamblea general, pero por otro lado, las potencias que quieren de alguna manera tener el sartén por el mango y definir las cuestiones más relevantes, y de ahí que en el Consejo de Seguridad se incorporen la Unión Soviética, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y también China. La Unión Soviética no firma el establecimiento de elecciones libres como pretendió en algún momento Winston Churchill, es decir, ante todos los territorios ocupados. De aquí a 2 años él proponía elecciones libres para que la población de cada una de esas naciones o territorios ocupados fuese libre de escoger el sistema de gobierno que quisiera. Stalin, por así decirlo, pone veto a esa propuesta, y eso supone, vamos a ver, una de las consecuencias fundamentales de Yalta y de Potsdam. Media Europa va a quedar en manos precisamente de la Unión Soviética a través del establecimiento de países satélites del bloque comunista. La Unión Soviética se compromete también a declarar la guerra a Japón antes de 3 meses desde la rendición de Alemania. Piensen de que todavía no se ha rendido Alemania, lo va a hacer al mes siguiente. Había un pacto de no agresión ruso-japonés que ya Rusia había señalado de que no iba a cumplir, pero el mismo pacto establecía que de ahí a 1 año tenía que seguir rigiéndose.
la verdad es que con esta declaración queda de manifiesto la intención de la Unión Soviética de no cumplirlo, y eso va a tener consecuencias también en la rendición posterior del Japón. Yalta comienza, por lo tanto, a reordenar el mundo tras la derrota del Tercer Reich. Churchill va a perder meses después las elecciones, fallece también Franklin Delano Roosevelt, y quien lleva, por así decirlo, las riendas de las negociaciones del nuevo orden internacional va a ser José Stalin. Cuando en agosto de 1945 se lanzan las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Stalin señala: Hiroshima ha estremecido a todo el mundo, ha acabado con el equilibrio. Es decir, está consciente de que la demostración de poder nuclear de los Estados Unidos rompía cualquier equilibrio entre las 2 superpotencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Y por así decirlo, Estados Unidos se colocaba 1 o 2 peldaños por sobre cualquier otra nación. Sin embargo, en febrero de 1946, Stalin reafirma, yo diría, la doctrina internacional comunista, basada fundamentalmente en el marxismo-leninismo. La crisis del capitalismo, señala Stalin, ha quedado de manifiesto en la división de los capitalistas. Estos capitalistas han estado divididos en 2 facciones, los fascistas y los demócratas. Estamos aliados con una de esas facciones, supuestamente con los demócratas, en contra de los fascistas. Pero para luchar precisamente contra la otra, contra el fascismo, pero en el futuro nos enfrentaremos también con la otra facción del capitalismo. En otras palabras, estaba claro que la Unión Soviética tenía como objetivo, conforme al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, los 2 pilares ideológicos del marxismo internacional, dar cuenta de una revolución mundial que suponía finalmente el dominio del comunismo, y quien llevaba precisamente el liderazgo de ese comunismo internacional era precisamente la Unión Soviética. Por otro lado, Churchill señalaba también en 1946, invitado por Harry Truman, quien era el vicepresidente de Roosevelt y quien asume tras la muerte de Roosevelt la presidencia de los Estados Unidos. Churchill ha perdido las elecciones en su país y va a los Estados Unidos a dar algunas conferencias, y en Fulton, en Missouri, señala esa famosa conferencia en donde nos habla del telón de acero, y él pone, por así decirlo, por primera vez ese concepto dentro de la historia de las relaciones internacionales. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras él se encuentran Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú, muy fuertes y en algunos casos cada vez más estrictas. Así como fue capaz Churchill de percibir la amenaza de Hitler en los años 30 y advertir de esa amenaza a Inglaterra, aquí está también Churchill advirtiendo de las consecuencias que él está viendo de esas negociaciones, tanto de Yalta como de Potsdam, en la Segunda Guerra o tras la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras,
constatando de que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial va a ser la Unión Soviética. Y uno diría, ¿por qué? Si no tiene ni es la nación más poderosa del mundo. La verdad es que los Estados Unidos en 1945 tenían una tremenda superioridad económica y militar sobre cualquier otra nación. Las cifras hablan por sí solas. Por un lado, la Segunda Guerra Mundial deja en el olvido finalmente la Gran Depresión, que fue el momento, yo diría, quizá único dentro de la historia de los Estados Unidos de una cierta crisis económica. La historia de Estados Unidos está marcada por una permanente, yo diría, prosperidad, interrumpida a comienzos de los años 30 por la Gran Depresión. Esa Gran Depresión quedó en el olvido por el esfuerzo económico y bélico que imprimen los Estados Unidos en su interior y por lo tanto dan inicio a un periodo nuevamente de tremenda prosperidad que los lleva hacia 1945 a que con solo el 7% de la población mundial su capacidad industrial correspondía a la mitad de la capacidad industrial del mundo. El 43,5% de la electricidad mundial la controlaban los Estados Unidos, el 62% de la producción mundial de petróleo, el 57 o más del 57% de la producción mundial de acero, símbolo del progreso del siglo XX, el 80% de la producción mundial de automóviles. La renta per cápita de los Estados Unidos superaba con creces la de cualquier otro país. Pensemos en los países más prósperos de Europa. En ese momento, Gran Bretaña y Suiza no superaban los $1.000 per cápita. Y tampoco Canadá. En otras palabras, Estados Unidos era inmensamente superior a todos los demás. Y es allí cuando uno dice, bueno, en política internacional hay que asumir también el lugar que nos da la historia o que nos coloca la historia en un determinado momento. Y cuando nos quejamos mucho de la intervención de los Estados Unidos en política internacional, tenemos que darnos cuenta también del rol que cumple Estados Unidos, en este caso como potencia y cabeza también de la civilización occidental. En ese momento yo diría de que los Estados Unidos, quizá por la muerte de Roosevelt, que no termina de completar su cuarto periodo en la Casa Blanca, y por lo tanto también con el afán del soldado norteamericano de regresar cuanto antes a su homeland, a su tierra de origen, y abandonar las guerras. Recuerden de que, a ver, los Estados Unidos históricamente habían tenido una política internacional de carácter aislacionista, sobre todo en el siglo XIX, en donde no querían involucrarse en los asuntos europeos porque ellos mismos eran prácticamente un continente y se bastaban a sí mismos, no requerían, por así decirlo, tanto de Europa. Hay quienes dicen de que los Estados Unidos es posible de que vuelvan a una política de aislacionismo en el futuro próximo. Lo cual también supone una cierta incertidumbre en el orden internacional, porque ¿quién ocupa el lugar? Si los espacios vacíos se llenan naturalmente, y en ocasiones vale la pena más bien diablo conocido que por conocer. La capacidad al mismo tiempo de ataque nuclear de los Estados Unidos le otorgaban también una inmensa superioridad. Y no era una sola capacidad nuclear que, por así decirlo, estaba reconocida sencillamente por los científicos de la época. Era una capacidad nuclear que se había puesto en acción con dos trágicas bombas atómicas, y por lo tanto era una constatación de toda la humanidad de ese poder de destrucción.
La conferencia de Potsdam se va a dar en julio de 1945. En mayo el Tercer Reich se ha rendido y queda pendiente la rendición del Japón. Se confirma lo establecido en Yalta en lo que se refiere a la partición de los territorios ocupados en 4 zonas, y particularmente también se define la partición de Berlín. Recuerden de que Berlín queda dentro de la zona soviética, es decir, de lo que posteriormente va a ser la República Democrática Alemana, que era la República Comunista. En otras palabras, la capital alemana estaba inserta dentro de la sección soviética de Alemania, que a su vez Berlín, por ser la capital, se va a partir precisamente en 4. El muro de Berlín no se va a construir sino hasta 1961 y por lo tanto es un asunto más bien de otra conferencia. Por otro lado, se establece un ultimátum para la rendición de Japón. En otras palabras, Japón, si se rinde, será sin condiciones y por lo tanto el acuerdo entre todas las potencias para exigir esa rendición incondicional. En este caso también la firma Rusia, que se acuerdan antes tenía un pacto de no agresión con el Japón y por lo tanto ahora le ha declarado la guerra a Japón. A ver, en el frente del Pacífico es uno de los frentes más olvidados de la Segunda Guerra Mundial y es el que supuso el enfrentamiento directo entre la infantería de marina norteamericana y la marina japonesa. Isla tras isla se va a ir reconquistando lo que Japón había de alguna manera avanzado durante los años 30 y durante la misma Segunda Guerra Mundial. Fue un avance lentísimo, centímetro a centímetro, con gran número de pérdidas de vida y en donde los japoneses se van a defender con uñas y dientes. Incluso hasta los kamikazes, digamos, se lanzaban sobre las cubiertas de los destructores norteamericanos. La situación era bastante compleja y vamos a ver que va a tener consecuencias nucleares. Por otro lado, se establece por indicación soviética que España no podía entrar a la futura Organización de Naciones Unidas. España había sido neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero los rusos no perdonaron de que la Guerra Civil Española la fuera ganada precisamente por el bando nacionalista y que acabara precisamente con la pretensión también del comunismo de hacerse con España. El Frente Popular tenía un apoyo comunista importante y los republicanos también encontraron dentro de sus filas apoyo soviético. Por lo tanto, la victoria de Franco va a ser de alguna manera un acicate para que la Unión Soviética pretenda aislar el régimen franquista y durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero también durante toda la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco queda aislado internacionalmente. Solo va a ser en 1953 cuando, a través de un acuerdo entre Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, y Francisco Franco, se llegue a un acuerdo en el cual los Estados Unidos van a establecer algunas bases aéreas en territorio español y España ingresa precisamente a las Naciones Unidas, 1953. España vivió la posguerra de la Guerra Civil Española y luego la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de manera particularmente dramática. Aquí vemos los protagonistas de la conferencia de Potsdam. Potsdam queda en las afueras de Berlín, un Berlín ya ocupado, pero queda pendiente, como digo, la rendición japonesa. El que se repite el plato respecto a Yalta es José Stalin.
Churchill inicia la conferencia de Potsdam, pero precisamente va a ser derrotado, es decir, tiene que abandonar el liderazgo británico en esas mismas semanas. Por lo tanto, le sucede Attlee, que es el líder laborista que en ese momento asume el poder en Inglaterra. Y en el centro vemos a Harry Truman, quien era el vicepresidente de de Roosevelt, y que va a asumir como presidente y posteriormente va a ser reelecto también como presidente de los Estados Unidos. La rendición de Japón va a ser fruto precisamente de la declaración de Potsdam, en donde se exige la rendición incondicional del ejército japonés en julio del 1945. Una declaración oficial, se exige esa rendición y en donde se señala, yo diría de manera perentoria, que de no rendirse Japón, la aniquilación será inmediata y absoluta. Los mandatarios japoneses manifestaban públicamente su decisión de resistir hasta el último momento. Lo que quedaba ya, no quedaba ninguna isla. Clint Eastwood en dos películas nos ha mostrado precisamente una de ellas bajo la perspectiva japonesa, y fue la defensa de Iwo Jima, el último peñón frente a la gran isla que finalmente lo toman los norteamericanos, y ya lo que quedaba era invadir la isla principal de Japón. Pero invadir la isla principal de Japón en las circunstancias en que se estaba defendiendo Japón. Si en Iwo Jima los japoneses salían hasta debajo de la tierra porque habían generado túneles y precisamente y se tomaban la isla y volvían a salir japoneses y volvían a salir japoneses, uno podía pensar cómo se iban a defender los japoneses tan dignamente en suelo japonés. En otras palabras, los norteamericanos calculaban de que una invasión a la isla de Japón iba a suponer a lo menos 300.000 bajas en su propio ejército, que era más o menos lo que había sufrido durante toda la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, duplicar las bajas de su propio ejército. Es una decisión horrible que nadie quisiera tomar, pero que también es muy difícil juzgarla en frío. Lanzar dos bombas atómicas, una el 6 de agosto sobre Hiroshima. 16 horas más tarde, el presidente estadounidense Truman reitera su solicitud de rendición de Japón, advirtiendo de un inminente diluvio de destrucción desde los cielos inédito en este mundo. Los generales japoneses comienzan a especular si efectivamente Japón tiene o no tiene otra bomba atómica inmediatamente dispuesta. Y la verdad es que la situación es muy, muy compleja, se genera casi hasta un golpe de Estado interno en el Japón. Yo diría la dignidad militar japonesa es particularmente férrea y Japón no había tenido en toda su historia derrotas militares, en más de 2000 años de historia. Era difícil también esa rendición. El 8 de agosto, la Unión Soviética declara la guerra al Japón, alineándose con Yalta, pero como digo, rompiendo el pacto de neutralidad soviético-japonés. Horas después, los Estados Unidos deciden lanzar la segunda bomba atómica, en este caso sobre la ciudad de Nagasaki. El resultado es horrorífico, podemos dar cifras, pero la verdad es que detrás de las cifras siempre hay personas de carne y hueso, familias, y por lo tanto es particularmente simplemente un dato, pero siempre con esos datos hay que mirarlos desde otra perspectiva. Estamos hablando de alrededor de 250.000 víctimas producto de ambas bombas atómicas, no todas ellas de manera directa, pero sí un número importante el primer día de cada una de las bombas, y luego en las semanas siguientes, incluso los meses y
años siguientes producto del efecto de la radiación nuclear. Tras varios días de negociaciones, el emperador Hirohito, en mensaje radial la noche del 12 de agosto, anuncia la rendición incondicional de Japón. Aquí las negociaciones van a ser llevadas a cabo fundamentalmente por los Estados Unidos, porque ellos fueron los que efectivamente batallaron en ese frente y al mismo tiempo definieron la posibilidad de rendición. Pensemos en el general MacArthur, precisamente en el Pacífico, pasa a ser un héroe nacional norteamericano y una figura también emblemática de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esos acuerdos es que los norteamericanos son capaces de reconocer la figura del emperador. Había quienes querían juzgarlo, así como se juzgó en Nuremberg, pero otros dicen de que efectivamente quitar al emperador era de alguna manera una puñalada que habría hecho imposible una reconstrucción, por así decirlo, llevadera y en orden del Japón y una cierta occidentalización o democratización del Japón. Hirohito también se compromete a reconocer que su naturaleza no es divina, lo cual abre paso para establecer finalmente un régimen democrático en Japón y a facilitar una transición hacia un Japón aliado de Occidente y al mismo tiempo que va a encabezar junto con Alemania en la década de los 50 un verdadero también boom económico que les permite también levantarse no solo de manera económica sino también con cierta dignidad. El nuevo orden internacional en Europa, sin embargo, generaba varias suspicacias. Y aquí tenemos a Harry Truman en 1947 ya anunciando, por así decirlo, lo que va a ser la doctrina Truman. Si nos viéramos obligados a darle la espalda al mundo, algunas zonas como Grecia, debilitadas y divididas de resultas de la guerra, caerían en la órbita soviética sin que los rusos tuvieran apenas que realizar esfuerzo alguno. El éxito de Rusia en esas zonas y nuestra patente falta de interés provocaría el crecimiento de los partidos comunistas locales en países de Europa como Francia e Italia, donde ya constituían una amenaza significativa. La falta de acción podría llevarnos a entregar a los rusos grandes extensiones del planeta que hoy les están vedadas. En otras palabras, Yalta y Potsdam parten media Europa oriental y parte de la Europa central, porque la Alemania, la República Democrática Alemana está en Europa central, no está en Europa oriental, y yo me atrevería a decir de que parte de República Checa, lo mismo que de Hungría, también son parte del centro de Europa. Se nos olvidó precisamente que esas naciones eran fundamentalmente occidentales. Y durante la Guerra Fría quedan bajo la órbita soviética y posteriormente cuando cae el muro y visitamos Budapest o visitamos Praga, nos maravillamos de ciudades que son efectivamente de arquitectura occidental y de tradición occidental. El propio Parlamento húngaro es fiel reflejo de lo que les estoy diciendo. Pero fue tal el impacto de la Guerra Fría en donde pensamos que sencillamente era natural que fuesen dominadas por el bloque comunista. Reacciona, por lo tanto, los Estados Unidos, pero reacciona, me atrevería a decir, con un poco tarde. Reacciona un poco tarde, ya cuando media Europa ha quedado bajo el control del bloque soviético. Gran Bretaña va a mantener Grecia y Turquía alejadas de la Unión Soviética, pero en 1947 solicita apoyo de los Estados Unidos porque no tiene la capacidad militar para hacer frente al avance precisamente de la Unión Soviética. Truman acepta y en sesión especial del Congreso de los Estados Unidos declara:
Creo que la política de los Estados Unidos debe ser apoyar a los pueblos libres que estén resistiendo los intentos de dominación por parte de minorías armadas o por presión externa. En otras palabras, el orden de Yalta y de Potsdam, al dejar todos los territorios ocupados por el Ejército Rojo bajo el bloque soviético, da lugar a lo que va a ser la Guerra Fría, que se confirma ahora con la doctrina Truman. Sobre todo en donde Yalta y Potsdam no habían actuado en los escenarios del tercer mundo, de Asia. Pensemos en Corea, pensemos en Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, pensemos en África o pensemos en América Latina, Cuba, Chile, etcétera, zonas en donde no había acuerdos de a quién pertenecían o bajo qué órbita debían quedar. Y es allí donde se produce la Guerra Fría, no en Europa, salvo Berlín, que va a ser un emblema, por así decirlo, de la Guerra Fría por las circunstancias luego del muro. Pero la Guerra Fría va a tener como escenario fundamentalmente el tercer mundo. Estados Unidos emprendía entonces un compromiso abierto, militar y económico, para preservar la democracia en el mundo. Sí, para preservar la democracia en el mundo, pero también los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Si esto no es gratis y no es simplemente por un idealismo, ¿ah? Y así como está destinado a preservar la democracia en el mundo, no tiene tampoco ningún problema en preservar monarquías en Medio Oriente que en definitiva tienen, por así decirlo, como respaldo inmensas cantidades de petróleo. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Hay en este caso una cierta política también de intereses vitales de los Estados Unidos, más allá de una propuesta también ideológica frente al marxismo internacional. De nuevo, estos protagonistas, para que a través de sus declaraciones veamos cómo se va configurando, por así decirlo, el nuevo orden internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En marzo del 48, Stalin señala: así como el agua y el fuego no pueden ponerse de acuerdo, así nosotros tampoco podemos alcanzar un acuerdo con los integrantes del campo opuesto. La situación actual, un mundo pacífico y no por ello menos hostil, puede durar todavía varios años, pero llegará el día en que el conflicto, y lo reitero, será inevitable. En otras palabras, es el materialismo histórico. Para ellos el fin de la historia es el comunismo dominando precisamente todo el orbe, y pareciera en algunos años de la Guerra Fría de que ese vaticinio se iba finalmente a cumplir cuando China, luego de la Revolución China, pasa a la órbita comunista, o cuando finalmente en Vietnam va a ser precisamente una derrota de los Estados Unidos por prácticamente un país del tercer mundo, con apoyo soviético, con apoyo chino, pero con un país del tercer mundo. Muchos vieron que la Guerra Fría finalmente se inclinaba a favor de los soviéticos, a tal punto que en la propia Santa Sede Pablo VI estableció lo que se llamó la Ostpolitik. No nos metamos con el oso ruso. No vaya a ser que ellos ganen la Guerra Fría y por lo tanto hay que abuenarse con ellos. Y eso permitió que la Unión Soviética siguiera controlando buena parte también del bloque comunista. Muy distinta fue la política de Juan Pablo II respecto a la Unión Soviética. Y eso supuso también un protagonismo importante para entender, en este caso, el final de la Guerra Fría. Pero aquí estamos en los inicios de la Guerra Fría. Truman dice al mismo tiempo: daremos todos los pasos necesarios para afrontar la situación militar, como siempre hemos hecho. Y le preguntan: ¿incluirá eso la posibilidad de una bomba atómica? Y Truman dice: eso incluye todas las armas disponibles. El mando militar se hará cargo del uso de las armas como hasta la fecha. La verdad es que Truman se saca la pregunta
un poco por el lado, el pillo. Quienes deciden apretar el botón rojo no es el general al mando se le podrá consultar al general al mando del ejército, pero el que tiene la última decisión es la primera autoridad política, no militar. Evidentemente los militares van a asesorar, pero es Truman o el presidente en ese momento el que toma la decisión. Churchill en 1954 señala el nuevo terror. En 1949 vamos a ver que en el desierto de Gobi ya la Unión Soviética, luego de un espionaje extraordinario, que va a ser una de las características de la Guerra Fría, les permite tener también bomba atómica. Les duró 4 años esa superioridad a la Unión Soviética y por lo tanto, a partir del año 49 comienza una carrera armamentista en donde esas dos superpotencias buscan precisamente una cierta equiparidad nuclear. El nuevo terror introduce cierta equidad en la aniquilación. Es brutal lo que dice Churchill, pero no deja de tener cierta razón. En otras palabras, si solo una nación tiene poder nuclear, las posibilidades de utilizarlo son relativamente bastantes. En cambio, si hay otro que sabe que si uno tira una bomba nuclear, el otro va a responder, se lo piensa 2 veces. Eso se llama la disuasión. En otras palabras, tú tienes un ejército, ojalá no para ocuparlo, sino para disuadir a tu eventual adversario de que te ataque. Esa es la labor fundamentalmente de todo ejército, mantener la paz. Y de ahí la importancia también del armamento. Y uno dice, ¿por qué se gasta tanto? Bueno, porque si no, el otro se entusiasma. Si es una ley de naturaleza humana. El nuevo terror introduce cierta equidad en la aniquilación. Es precisamente esta capacidad de destrucción universal lo que nos permite albergar esperanzas e incluso mostrarnos confiados. Es brutal porque el terror nuclear fue una de las características de la Guerra Fría y sobre todo en Europa, cuando también surgen esas plataformas y uno piensa, bueno, si hay una plataforma nuclear a 3 kilómetros de mi casa, es posible que en el otro lado haya un misil apuntando a 3 kilómetros de mi casa, lo cual genera una tensión natural en los Estados Unidos y en toda Europa principalmente durante los años 60, 50 y 60 y también en los 80. El fin de la Segunda Guerra Mundial supone un nuevo orden internacional y ese nuevo orden es bipolar, no estalla, sino que fue consecuencia de un deterioro gradual de las relaciones y de una desconfianza mutua entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Al desaparecer un enemigo común, que era la Alemania nazi, era natural que las diferencias de dos cosmovisiones tan opuestas como el liberalismo capitalista y el comunismo marxista en realidad no tenían puntos de acuerdo. Uno estaba basado en la libertad de emprender, de crear, de participar, de asociarse, y otros estaban sometidos a un partido único que era al mismo tiempo el único controlador de la economía, de una economía dirigida, y eso fue en gran medida el escenario de la Guerra Fría. Ahora es interesante todo lo que es la propaganda, pues vamos a ver ahí sectores, sobre todo a partir de los años 60, de la juventud occidental, que se pliegan al bando comunista con ganas o sin ganas, pero bajo el lema de better red than dead, es decir, más vale rojo que muerto ante la situación nuclear y ante toda una propaganda en donde tampoco parecieron conocer cómo se vivía realmente dentro del bloque comunista. Todavía quedan resabios de ese bloque comunista en Corea del Norte o en la misma Cuba para darnos cuenta de lo que estamos hablando.
Los Estados Unidos no hicieron pesar su condición atómica ni en Yalta ni en Potsdam. Pudieron de alguna manera haber exigido a lo mejor también elecciones libres o algún tipo de negociación para que los húngaros, los polacos, en media Alemania, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, hubiesen podido decidir ellos mismos su futuro y no verse sometidos durante décadas al yugo comunista. Este va a ser fundamentalmente el efecto de Yalta y de Potsdam. Muchas gracias.